Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL, queridos usuarios, opositores a la Guardia Civil, como siempre desde TECOL, a nuestros alumnos estamos obligados y a los suscriptores, si pueden aprovechar por razones, la razón que sea, no pueden hacerse miembros de la academia, eso no me va a impedir ayudar a quien sea. Bueno, estábamos con la ley de... Vamos a verlo exactamente. Vamos a ver, historia de interés. La ley 39/2015, procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Es como nos vamos a relacionar con la parte inferior del ejecutivo, del gobierno, de los gobiernos, tanto de la nación, del que depende la AG, como de las comunidades autónomas, de lo que dependen las administraciones de las comunidades autónomas, son las entidades con las que el ciudadano se va a reunir de vez en cuando. Y normalmente no para cosas muy buenas. Estábamos en el apartado de la actividad de las administraciones públicas. Habíamos visto la lengua, todo este tipo de cosas. Silencio administrativo, muy interesante. Los términos y plazos, muchas preguntas. Luego la potestad reglamentaria, lo habíamos visto también en la sesión anterior. Y vamos directamente a los actos administrativos. Bien, el acto administrativo, recordamos, había por aquí había una cosa que era una disposición administrativa, que es una norma general emitida por una autoridad administrativa competente, etcétera, etcétera. Sin embargo, los actos administrativos, a partir de esa disposición administrativa, se van a generar actos administrativos porque ya tienen efectos concretos y directos sobre personas o situaciones específicas. Pero claro, dependen de una disposición administrativa. Bien. Un acto administrativo es una declaración realizada por una autoridad administrativa, etcétera, etcétera. Lo tenemos ya de ayer. Nos vamos entonces a los actos administrativos. Requisitos. ¿Cómo se produce un acto administrativo? Pues lo que dictan las administraciones públicas, obviamente, actos administrativos lo dictan las administraciones públicas. Bien de oficio, porque a ellos se le ocurre cuando ellos se inician el expediente, o a instancia del interesado, cuando somos nosotros los que ponemos la instancia y esperamos una resolución. Pero siempre lo producen, lo dictan las administraciones públicas. Pero ¿quién son las administraciones públicas? ¿Quiénes son? Pues hay órganos competentes, personas concretas. Normalmente personas físicas, aunque en algún caso también podían ser órganos colegiados, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿De forma caprichosa? No. Hay un procedimiento establecido previo, que sería lo que hablábamos aquí, de una disposición administrativa a una resolución, y que se ajusta que requiere unos requisitos ese procedimiento, y esto pues lo que hace el órgano competente es mirar el libro y decir, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. No puede, decimos siempre que el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba o no le impida. Sin embargo, la administración solamente puede hacer aquello que la ley le permita. Claro que son dos aspectos diferentes. El contenido del acto administrativo, bueno, pues se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquello. Acordaros, es muy preguntable, no entramos en más. Motivación de los actos. Cuando este órgano competente dicta una resolución o su acto administrativo, tiene que explicarlo porque sabemos que en la justicia las sentencias hay que explicarlas todas, ¿no? Hay que explicarlas. Pero en la administración sí, hay que explicar todo, pues no. No, solamente este tipo de actos. ¿Y cómo lo motiva? ¿Enrollándose, metiéndose en muchos detalles? No, tampoco. Sucinta referencia, breve referencia de los hechos que han motivado el expediente y los fundamentos del hecho por los cuales se ha incoado, se ha levantado y ha tenido una vida ese expediente, ese procedimiento. Bien, o sea, entonces, ¿cuáles son? Si nos afecta nuestros derechos subjetivos o intereses legítimos, por ejemplo, yo tengo mi carnet de conducir y me lo van a quitar.
Es un derecho subjetivo porque es mío, mi carnet, que para eso me examiné y pagué la autoescuela. Y me lo van a quitar, me limitan. Ahí, si me limitan, pues tienen que explicar, motivar por qué. Cuando yo pongo un recurso administrativo, que esto lo veremos más adelante, resuelve un recurso administrativo, es que yo he protestado contra la solución que ha dado el órgano competente, he ido al órgano superior a protestar y me dicen que lo que sea, resuelve de una manera o de otra, o incluso lo pueden inadmitir, pues esa resolución del órgano superior, que es el que resuelve el recurso administrativo, tiene que explicarlos. Otro es que en un determinado tema siempre hay un criterio en actuaciones precedentes que para las mismas situaciones se producen las mismas resoluciones. Es normal, ¿no? Sería una cuestión homogénea. Pero en este caso resulta que se ha separado. ¿Qué ha ocurrido? Que siempre se aplica esto y para mí se ha separado del criterio. Hay que motivar. Si para esa resolución ha sido necesario un previo dictamen de un órgano consultivo y el órgano consultivo dijo en su dictamen ajo y ahora el órgano dice cebolla, pues también tiene que explicar por qué se ha separado de ese dictamen. Bien, actos que acuerdan la terminación del procedimiento, pero no, son actos que determinan esta terminación por causas extrañas, que no se ha interrumpido antes de tiempo y ha acabado. ¿Por qué? Por imposibilidad material, es imposible, por causas que han aparecido, causas nuevas que han aparecido, así como aquellos del desistimiento de la AP. La AP puede montarnos un expediente de sanción por cualquier cosa, ¿no? Y de repente, durante la trayectoria del expediente, ve que no hay motivos, y entonces desiste. Vale, pues le íbamos a cepillar y tal, desistimos. El expediente se acaba por desistimiento de la administración pública. Por supuesto, el procedimiento iniciado de oficio. Si el procedimiento lo he iniciado yo soy el que he echado la instancia, el desistimiento vendría de mi parte. Si ha sido un de oficio, el desistimiento es por la administración pública. Eso también. Los actos que se dicen en el ejercicio de potestades discrecionales. ¿Qué son potestades discrecionales? Hay veces que el órgano tiene varios caminos, varias vías, puede elegir entre una solución u otra, puede elegir entre varias y elige una. Bien, pues elige una a discreción. Es decir, no es injusta, no es arbitrario, es que es legal una de ellas. Pues bien, pues explica por qué ha elegido esa. También los actos que deban serlo, esto de cajón. Si lo dice una ley o un reglamento del gobierno que está por encima de la administración, pues, obviamente, pues ya está, hay que motivarlo. Si el interesado hace una propuesta de prueba, una propuesta para una prueba y se rechaza, ya veremos esto más adelante, también esos actos por qué se rechaza la prueba propuesta por el interesado. Y esto es un poco que lo veremos también más adelante. De momento lo vamos a ver aquí, la supresión de actos, cualquier sea el motivo y las medidas provisionales. Esto lo veremos, este tema, como ya os digo tantas veces, hay que terminar de leerlo todo, de analizar toda la ley y volver después. Porque la ley no lleva un orden, un orden para un opositor, un orden didáctico. La ley es la ley y está hecha pues para tribunales, para órganos de todo tipo, para autoridades en general. Y también para el ciudadano, pero normalmente ya sabemos que el ciudadano tiene que recurrir a un abogado, que sí que se ha leído la ley antes. Bien, la tramitación de urgencia, que los plazos se quedan a la mitad del previsto inicialmente, ampliación de plazos o actuaciones complementarias, todo esto. La tramitación de urgencia ya la hemos visto y la ampliación de plazos también. Bueno, pues eso os acuerdo. Y las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, ya también veremos lo que es la propuesta de resolución que se da solamente, anticipo algo, cuando el procedimiento no tiene carácter sancionador, ¿no? Es decir, no sí o no, nos van a dar una medalla o lo que sea, o un diploma,
no es sancionador, con una autoridad nos sobra, con el órgano competente nos sobra. Pero cuando son de carácter sancionador, que puede llevar un quebranto para nuestra economía o para nuestra libertad, van a haber dos personas. Va a haber el personal del servicio de la administración, que son aquellos que hacen físicamente el expediente, lo que se llama, bueno, el que tramita el expediente, tramita el expediente, que es el personal del servicio, es el señor que está allí en la mesa cuando llegamos a un establecimiento público, el que haya ahí sentado, el que nos pedimos la hora, hablamos con él, tiene el ordenador, habla con nosotros, normalmente nos confunde más que otra cosa, ese señor. Pero ese no va a resolverlo. Ese señor, cuando acabe el expediente, de carácter sancionador, lo acaba con una propuesta de resolución a su jefe, que será el órgano. Este sí va a ser el órgano. Por eso estos son personal al servicio de la administración y estos son resolución son los órganos. Entonces hace su propuesta, lo que a él le parece y ya resuelve el jefe. También los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador también, en dos casos, o de responsabilidad patrimonial. En el caso de hay que motivar que nos han suspendido en el examen, porque eso limita nuestros derechos. El procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, que es lo mismo, son las oposiciones propiamente dichas, entre otros casos que puede haber. Pues la motivación que ponga fin, ha habido fin, y nos han dicho usted no lo ha superado, así que vuelva o vaya a su casa. Eso no entra aquí. Dice que tiene que venir lo que dispongan las normas que regulen su convocatoria. O sea, que es en la convocatoria donde se aclara por qué te pueden expulsar. Vamos a que nos lo lean tranquilamente para que nos suele. Es muy importante nosotros que hemos estudiado muy pocas veces leyes, que nos acostumbremos a este vocabulario, a la jerga legal, que es muy importante que nos... ¿Y cómo es? Yo os explico el fondo, pero ahora de verdad, es muy importante que cerréis un poco los ojos y escuchéis y os vayáis haciendo, incluso en vuestro ambiente privado, vayáis usando esta forma de explicación. Si quiere. Actos administrativos. Requisitos. Producción. Los actos administrativos que dicten las AAPP, bien de oficio o a instancia del interesado. Interesado. Se producirán por el órgano competente. Ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Contenido. Se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Motivación de los actos. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. B. Los actos que resuelvan recursos administrativos y los que declaren su inadmisión. C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. G. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la AP en procedimientos iniciados de oficio. Y los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales,
así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. F. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. De los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. H. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. La motivación de los que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Bien, la forma. La forma de estos actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Luego habrá excepciones, pero de momento la forma común es por escrito, es decir, vendremos al ordenador, iremos a la sede del órgano en cuestión, tenemos con nuestro DNI electrónico, etcétera, y ahí podemos tener una notificación. Entonces, la descargamos y ya ellos lo saben, cuando lo ha descargado dice, ya la ha visto, ya lo ha notificado. Nos dice que a menos que su naturaleza exija otra forma, es decir, que no sea por medios electrónicos, que puede ser por medio de un cartero o por comparecencia, etc. Actos. En los casos con los órganos administrativos ejerzan, esto no nos va a salir, pero bueno, ejerzan su competencia de forma verbal, esto es raro, pues entonces ejerce su competencia. La constancia escrita de ese acto, que mi jefe me da una orden verbal, la constancia de lo que él me ha dicho, lo hago yo, que soy el subordinado, y la firmaré. La constancia escrita se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. Lo hago yo, pero expresando en ese documento desde qué autoridad la he recibido, está claro. Bien, en resoluciones, cuando se ejerce la competencia verbal otra vez, para muchos casos semejantes, pues lo que hace el titular es autorizar una relación de lo que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. Ya si son muchos, pues da una relación verbal que la recibe el subordinado. Actos administrativos de la misma naturaleza, es decir, que tienen el mismo fundamento, todos son de licencias de obras, pues cuando deban dictarlos, bueno, esto mejor sería en la oposición, el resultado de los aprobados, ¿no? De los ingresados, aprobados primero, ingresados después. Pues cuando deban dictarlo, no puede dictar un acto uno a uno de los 14.000 que seamos. Hay que nombrar guardias civiles, hay que conceder o dar una licencia, pues se refunde en un único acto. Se dice lista de los que han aprobado en el examen tal, ese es el acto administrativo. Y después se dice uno a uno, por el DNI, por el nombre o como lo sea, se especificarán las personas o circunstancias individualizada de cómo nos afecta a cada uno. Vamos a oírlo otra vez, a ver si tenemos más suerte con Robotín. Forma. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Actos, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal. La constancia escrita del mismo, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Resoluciones. El titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
Actos administrativos de la misma naturaleza, cuando deba dictarlos, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Bien, lo tenemos claro ahí. Vamos a ver la eficacia del acto. Vamos a distinguir entre eficacia y ejecutividad. Eficacia es cuando el acto ya, pues decimos, oye, es válido, ha pasado el expediente, ha pasado todo el procedimiento y ha sido hasta firmado, incluso firmado, ¿no? Es eficaz. Nos lo dice aquí, pero, a ver, nulidad es eficaz es eficaz. Desde el momento en que se dicta, me parece que falta aquí, desde el momento en que se dicta, pero bueno, por mejorar esto, es eficaz desde el momento en que se dicta, ¿eh? Desde el momento que lo ha firmado el órgano. Vamos a ver la interrogabilidad singular, que es algo que siempre soléis preguntar. Se trata de que una resolución de carácter... primero tenemos una disposición de carácter general, que es para todos. Y ahora viene alguien de igual o superior jerarquía del que dictó esa disposición general, viene alguien y pretende y realiza una resolución administrativa de carácter particular que vulnera esta de carácter general. Esta de carácter particular vulnera uno de carácter general y eso no está permitido, son nulas, ya lo veremos aquí abajo. Como ejemplo, imaginemos un municipio que ha emitido una ordenanza general para proteger zonas verdes urbanas, prohibiendo expresamente cualquier tipo de construcción en ellas. Esta ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y forma parte del conjunto de normativas que rigen el planeamiento urbanístico del municipio. Posteriormente, el consejero de urbanismo de su comunidad autónoma, motivado por la necesidad de expandir infraestructuras escolares, decide otorgar una resolución administrativa de carácter particular que autoriza la construcción de un nuevo edificio escolar en una de estas zonas verdes protegidas, argumentando la superior necesidad pública de espacios educativos. Este caso práctico ilustra la aplicación del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. A pesar de que la resolución emitida por el consejero procede de un órgano con autoridad y responde a una necesidad pública, viola lo establecido en la disposición general que protege las zonas verdes y prohíbe cualquier construcción en ellas. Según el principio de inderogabilidad singular, la resolución del consejero no puede vulnerar la norma general establecida por el Pleno del Ayuntamiento, incluso aunque provenga de un órgano de igual o superior jerarquía. Este caso demuestra que las disposiciones generales prevalecen sobre actos o resoluciones particulares que intenten contravenirlas, garantizando la coherencia y uniformidad en la aplicación de la normativa. Bien, entonces, a continuación nos dice que son nulas, además, estas otras. Normativa. Nulidad de resoluciones administrativas, son nulas aquellas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Acabamos de decirlo. O también incurran en alguna de las causas de nulidad. Bien, estas causas las veremos más adelante, porque están aquí en la ley. Vamos a ver la ejecutividad. Bien, el acto es bueno, es eficaz, lo ha firmado el órgano competente, ha pasado el procedimiento perfectamente, pero ¿cuándo puedo yo realizar el acto en sí mismo ya? Realizarlo, porque el objeto no es solamente firmarlo y dejarlo en el cajón. Hay que ir, si hay que derribar una vivienda, pues ahora habrá que, para ser ejecutivo, ¿cuándo puedo empezar a derribar la vivienda? Vamos a verlo. Ejecutividad. Los actos de las AAPP sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley.
se ha explicado, arreglo de impuestos de ley se ha explicado muy bien. Vamos a ver. La ejecutividad de un acto administrativo es la cualidad o propiedad que permite que estos actos sean inmediatamente efectivos y obligatorios desde su notificación o publicación, sin necesidad de una autorización o ratificación judicial previa. Esto significa que la propia administración pública tiene la capacidad de hacer cumplir sus actos administrativos, de manera forzosa, si es necesario, sin tener que recurrir inicialmente a un juez o tribunal. Esta característica se fundamenta en el principio de presunción de validez de los actos administrativos, según el cual se consideran válidos y generadores de efectos jurídicos desde el momento en que se emiten. Bien, estamos hablando del momento que adquieren eficacia. Sin embargo, la ejecutividad no impide que los actos administrativos puedan ser impugnados por los ciudadanos o entidades afectadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En determinados casos, la ley puede establecer excepciones a esta ejecutividad, permitiendo la suspensión de la ejecución del acto mientras se resuelve un recurso o reclamación. Bien. Vamos a ver los efectos, que vienen a ser todo lo mismo aquí, entre eficacia, ejecutividad y efectos, parece todo lo mismo. No vamos a entrar más, pero lo bueno es que lo vayáis escuchando porque además esto amplía vuestra memoria. Es como nadie aprende una canción si no la escucha, ¿no? Está claro. Y cuantas más veces los escuches, pues luego casi empieza a cantarla el mismo ciudadano. Vamos a ver lo que nos dice de efectos, de los actos administrativos. Efectos. Los actos de las AAPP sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Bien, aquí hay algo también de interés, dice, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber actos de las administraciones públicas sujetos al derecho privado. La administración pública puede alquilar un pabellón para meter oficinas o puede comprar un vehículo para el director general. Eso sería cosas del derecho privado. Y ahí no tendría ninguna autoridad. Estaría igual que si yo compro un coche, pues la Hacienda compra un coche. Eso es una cuestión de derecho privado. Son los actos sujetos a derecho administrativo. ¿Por qué lo digo? Porque una pregunta maliciosa podría venir. Todos los actos de las administraciones públicas se presumirán válidos y producirán efectos. Pues no es así. Todos no. Aquellos que están sujetos al derecho administrativo, voy a anotarlo aquí porque puede ser de interés. Los sujetos al derecho administrativo. Podría estar sujeto a cualquier otra jurisdicción, al derecho administrativo, que ahí es donde tienen fuerza. Bien. La eficacia se dice desde la fecha que se dicta. Dice, ojo, la fecha que se dicta, no, hay salvo. Vamos a ver cuándo se puede demorar o se debe demorar esa eficacia. Demora de la eficacia, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Bien, normalmente se supedita a notificación o publicación, ya veremos. En algunos casos aprobación superior, pero normalmente ya hemos dicho siempre que después de dictar un acto hay que notificarlo. Entonces, si hay que notificarlo, no se puede ejecutar, no se puede derribar la vivienda si no se le ha notificado al propietario. Bien, vamos a ver si un acto firmado hoy tiene eficacia desde hace un mes. Es decir, puede valer desde hace un mes hacia acá. Vamos a verlo. Eficacia retroactiva, excepcionalmente, podrá otorgarse a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. Bien,
hubo un acto hace 2 meses que se anuló porque tenía un defecto, un vicio, se anuló. Se ha reparado ahora, pues obviamente el efecto lo tiene desde aquel día que se declaró nulo. Pero siempre que produzca el efectos favorables al interesado. Y, esto es importante, Siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. el acto puede ser viciado, imaginemos que ponemos la instancia y nos dice Jefatura de Enseñanza que no nos habilita porque no tenemos carnet de conducir. Pero, hombre, ¿cómo que no? Claro que tengo carnet de conducir. Bien, entonces hay que, bueno, pues hay que reprochárselo y el acto se da por nulo. Entonces presentamos nuestro examen de conducir, nos produce efectos favorables al interesado, le produce efectos favorables y sustituye el acto anulado de que decían que no. Pero ojo, yo también podía pensar, lo saco el carnet rápidamente y digo que lo tengo. No. Los supuestos de hecho necesarios, o sea, el hecho de yo tener el carnet de conducir ya existía en la fecha cuando yo puse la instancia, no después. Es decir, los hechos necesarios, supuesto de hecho necesario ya existió en la fecha de hace 3 meses cuando me dijeron que yo no lo tenía. ¿De acuerdo? Entonces es importante también. Normas y actos dictados por los órganos de las AAPP en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra AP. Sí, cuando un órgano de cualquier APP, siempre que sea dentro de su propia competencia, claro, él es el competente y no hay más, porque no puede haber dos competentes. Puede haber un competente si se recurre hay un recurso contra este señor, pero solamente hay un órgano competente para cada cosa, no puede haber duplicidad. Entonces, todo eso tiene que ser respetado por el resto de los órganos administrativos, aunque no sean subordinados o incluso aunque pertenezcan a otra administración pública, porque se dictó por un órgano en el ejercicio de su propia competencia, de cajón. Cuando una AP tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una AP distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto, y de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Bien. Madrid, la AGE, va a dictar una resolución a favor de un emigrante, algo que tiene que darlo la Comunidad de Madrid. Pero necesita un informe del Ayuntamiento de Valencia, donde este señor estaba antes. Necesita un informe de Valencia. Se lo pide. Y el informe que envía Valencia, que es la AP distinta, resulta que no es. O sea, Madrid tiene que dictar un acto que necesariamente tiene por base el otro dictado por AP distinta, por un ayuntamiento en Valencia. Y cuando Valencia le entrega, dice Madrid, entiende que es ilegal ese acto. Es ilegal. Por tanto, si un acto ilegal no puede continuar. ¿Qué hace? Requerir al Ayuntamiento de Valencia para que anule o revise el acto. Si lo anula o lo revisa y ya lo hace bien, pues sigue el procedimiento. Pero si lo rechaza, dice, no, oiga, yo le dije esto y ustedes se apañen como sea. Entonces lo que tiene que hacer es Madrid acudir al órgano que resuelve los conflictos entre administraciones públicas, que es el juzgado de lo contencioso administrativo, con un recurso. Y claro, esto lleva un tiempo. Ya hemos visto que los plazos, los términos y plazos afectan también a las administraciones públicas. Y si el procedimiento tenía 3 meses y nos tarda 2 meses en todo esto, ¿qué pasa? ¿Se nos va abajo el expediente? No, porque queda suspendido el procedimiento hasta que el tema se resuelva. ¿Bien?
Esto creo que no lo hemos leído. Cuando una tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una app distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto, y de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Bien. Bien, lo dejamos aquí porque ahora entraremos en el mundo de las notificaciones, cómo se practican, y esto puede ser un poquito más largo, por eso pues conviene separarlo. Va a ser un poquito más largo. Así que el siguiente lo siento. Bueno, y que es largo porque si le metemos el cuestionario y todo esto, no pasa nada. Tenéis una hora más de estudio. Así que estamos en una oposición. Hay gente que no sabe todavía lo que es una oposición y están yendo a academias y gastando un dinero. Bueno, pues nos vemos enseguida con el siguiente tema que va a ser un poco más largo.